Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema tremendo, queridos, un tema sumamente importante, un tema que os invito a que lo estudiéis con mucha profundidad. He añadido unos textos a lo largo de la reflexión, ya veréis, para que podáis entender el plan de salvación con mucha mayor profundidad, ¿verdad? Es posible que sea un tema algo largo porque hay muchas cosas que explicar en realidad y desgraciadamente estamos bastante confundidos en cuanto al plan de salvación, por eso no entendemos muy bien ciertas cuestiones. Sin embargo, hoy volveremos a repasar algunas cosas, por eso os he dicho que os he traído dos textos que para mí son textos de oro tremendamente importantes, sin los cuales difícilmente comprenderemos el plan de salvación. Bien, sin más dilación, vamos a entrar en nuestro tema, porque necesitamos explicar muchas cosas y no tengo todo el tiempo que necesitaría. Sí tengo algo, pero no tanto, ¿verdad? Así que vamos a permitirle a Dios, ¿verdad?, que nos cuente lo que quiere contar. Bien, pues el tema de hoy, el plan de salvación, y vamos a tratar de entrar en profundidad. Sin embargo, me está diciendo el Espíritu ahora, al investigar un poquito, como os hablé en la reflexión anterior, ¿verdad?, de por qué de repente hay más visualizaciones, y van subiendo también los suscriptores, algo, no es que sea algo significativo, pero algo en el ministerio oficial, en el canal oficial. Al hacer una investigación de dónde viene todas esas gentes y suscripciones, me he dado cuenta que la edad de mis suscriptores, de aquellos que visualizan las reflexiones, son gente de media edad, entre los 40 y 60, incluso mayores de 60 años. Generalmente hay mucha comunidad de México, pero no solamente, hay Estados Unidos, hay España, mucha América Latina, en fin, de muchos países de habla hispana, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir a toda aquella gente que son gente mayor, ¿verdad? Mayor. Yo tengo 53 años, por lo tanto estoy entrando en esa categoría, ¿verdad? Pero gente que está de media edad, ¿verdad?, en adelante, a veces puede ser que mi forma de expresar pueda parecer que ofende, ¿verdad? Sin embargo, me encantaría, queridos, que no personalicéis. Yo trato de dirigirme a un espectro muy amplio de gente, y de ningún modo se me ocurre ofender a alguien. Este no es el propósito en absoluto, sino movernos de nuestro espacio cómodo, todos. Yo, y créanme que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestros sacrificios, de otra manera no es posible, ¿verdad? Por lo tanto, lo que quiero resaltar y destacar es que nadie personalice. He visto gente que, o sea, ya sabéis que el tema de me gusta, no me gusta, no, para mí es irrelevante en cuanto a mí personal, ¿verdad? No me importan, pero sí son relevantes porque YouTube pues le da relevancia, considera que el vídeo vale la pena, entonces lo va exponiendo más. Entonces este es el propósito del ministerio, que la gente logren entender estas realidades, ¿verdad?
También me di cuenta ayer, por primera vez, utilicé un explorador que no es el que utilizo donde tengo un bloqueador de publicidad, ¿verdad? Pero en este explorador que yo utilicé no tenía un bloqueador de publicidad en YouTube. Y me di cuenta que sobre mis vídeos aparece publicidad. Bueno, pues me gustaría que sepáis que no soy yo. Yo no cobro ni un céntimo de todo, o sea, la publicidad que pone YouTube sobre estos vídeos es cosa de YouTube. Yo yo no he permitido ni he dejado que esto ocurra, pero me he dado cuenta que sí que ocurre, ¿verdad? Así que quiero que sepáis que yo no soy yo el que cobra por lo que estoy haciendo. Yo no cobro ningún céntimo, ¿verdad? Ni siquiera sé qué hacer en este sentido. O sea, no me he propuesto cobrar nada, ni me interesa. Yo no trabajo por publicidad, yo trabajo por salvar almas. Eso es lo que me interesa. Pero sí, ayer me di cuenta que al utilizar un otro explorador, me di cuenta que sobre mis vídeos aparecían publicidad. Pues quiero que sepáis, mis queridos, que no soy yo, ¿verdad? No soy yo. El día que decido hacer esto, ¿verdad? Os lo diré honestamente y no habrá ningún problema. Es verdad que este ministerio pues necesita de sus recursos, pero por ahora no he tenido esta tentación, ¿verdad? De cobrar algo por este trabajo que estoy haciendo, porque yo trabajo para ganar almas para Cristo y no por el dinero de este mundo. Por el dinero de este mundo ya se encarga Jesús, Cristo, de lo que necesito, ¿verdad? Bien, pues dicho lo dicho, vamos a entrar en nuestra expresión pidiendo disculpas, ¿verdad? Por eso, pero a veces es necesario aclarar ciertas cosas que pues considero que son necesarias, ¿verdad? El plan de salvación, y vamos a entrar en nuestra reflexión. Y dice lo siguiente: el dolor llenó el cielo al darse cuenta de que el hombre estaba perdido y el mundo que Dios había creado iba a llenarse de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, y no había forma de escapar para el infractor. Toda la familia de Adán debía morir, ¿verdad? Toda la familia de Adán debía morir. Dice, vi al adorable Jesús. Ahora quiero que estéis muy atentos desde el principio. Estamos hablando del tema sobre temas, el plan de salvación. Y necesitamos entender esto en detalles. ¿Por qué os atraigo la atención sobre esto? Porque yo no me había dado cuenta. Es decir, en mis tiempos, hasta hace tiempo atrás, ¿verdad? Yo no me había dado cuenta de esta distinción. Pero os atraigo la atención. Jesús es la naturaleza humana. Cristo es la naturaleza divina. Quiero que estéis atentos en el texto y traten de entender por qué en ciertas circunstancias utiliza Jesús, en otras circunstancias utiliza Cristo y en otras circunstancias Jesucristo. Y esto es importante, no es porque sí. Es importante, ¿verdad? Y quiero atraer esto a la atención porque con los textos añadidos de hoy, que los hemos repasado multitud de ocasiones, alguno de ellos, ¿verdad? Y uno de ellos pues hace no tanto, por ahí empezamos en realidad, pero necesitamos entender esta realidad. Es muy, muy importante en cuanto al plan de salvación. Por eso no entendemos. Ayer vi un tema de nuestros hermanos del grupo de 1888, tratando de explicar ciertas cosas. Pero aunque tienen ciertas respuestas, todavía les falta mucho. Aparte de que son trinitarios. Por lo tanto, aquí hay una confusión. Otra cosa, que no entienden lo que pasó en la encarnación. Y una serie de cuestiones, ¿verdad? Sin desbaratar lo que hayan entendido hasta ahora, ¿verdad? Pero bajo mi punto de vista y bajo lo escrito está, aún les falta entendimiento. Y es muy importante, sobre todo en el día de la expiación, porque estamos hablando de santificación en la verdad, de purificación de toda falsa doctrina, ¿verdad? Y así ser justificados por Cristo. De otro modo es imposible. Y lo veremos. Al final tocaremos precisamente este aspecto, ¿verdad? Por lo tanto dice,
Vi al adorable Jesús, naturaleza humana, ¿verdad? O Cordero de Dios desde la fundación del mundo, ¿verdad? Todavía no está en la tierra aquí. Dice, vi al adorable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y dolor en su rostro. Pronto lo vi acercarse a la luz excesivamente brillante que envolvía al Padre. Dijo el ángel que me acompañaba, le dice a la sierva, ¿verdad? Dice, está conversando estrechamente con su Padre, Cristo, Jesús, ¿verdad? Dice, la ansiedad de los ángeles parecía ser intensa mientras Jesús estaba en comunión con su Padre. Dice, 3 veces fue encerrado por la luz gloriosa que rodeaba al Padre, y la tercera vez que salió del Padre se pudo ver su persona. Dice, su semblante estaba tranquilo, libre de toda perplejidad y molestia, y brillaba con una benevolencia y una belleza que no se pueden expresar con palabras. Dice, entonces dio a conocer a la hueste angélica que se había hecho una vía de escape para el hombre perdido. Es decir, se activó el plan de salvación. Les dijo que había estado suplicando a su Padre y que había ofrecido dar su vida como rescate. Atentos, que no nos quedamos confundidos, porque el sacrificio para la expiación empieza en la encarnación. Uno igual a Dios se convierte en uno igual al hombre, y en la cruz el hombre, Jesús, el Mesías, muere, pero muere el hombre. En la encarnación muere Dios. Hay que entender muy bien, Dios no muere, ¿verdad? Pero se despoja o se quita su naturaleza divina, que viene llevando el nombre de Cristo, es la naturaleza divina de Cristo y del Padre. Enseguida lo entenderemos, ¿verdad? Por eso os he dicho que este tema es tremendo. Hay muchas cuestiones aquí que necesitamos comprender. Por lo tanto, dice, les dijo que había estado suplicando a su Padre, que había ofrecido dar su vida como rescate y tomar la sentencia de muerte sobre sí mismo, para que a través de él el hombre pudiera encontrar el perdón, que a través de los méritos de su sangre y la obediencia a la ley de Dios, podrían tener el favor de Dios, podían tener de nuevo la conexión con el Padre, con la vida eterna, con la naturaleza divina, con la gloria de Dios, ¿verdad? Y ser llevados al hermoso jardín de vuelta y comer del fruto del árbol de la vida, es decir, tener acceso a la eternidad tal como fueron creados, ¿verdad? En inicio. Dice, al principio los ángeles no podían alegrarse, pues su comandante no les ocultaba nada, sino que les abría el plan de salvación. Jesús les dijo que se interpondría entre la ira de su Padre, la separación de su Padre y el hombre culpable, que soportaría la iniquidad y el desprecio y que solo unos pocos, atentos porque es necesario entender por qué formula, cómo formula, y dice, y que solo unos pocos lo recibirían como hijo de Dios. Es decir, a Jesús lo recibirían como hijo de Dios y no entenderían lo que tratamos de entender hoy, lo trataremos de entender, quién es Jesús, quién es Cristo, ¿verdad? Pocos lo recibirían como hijo de Dios, sino que estarían confundidos, el Espíritu Santo, un otro Dios, ¿verdad? Igual. Dice, casi todos lo odiarían y lo rechazarían. Dejaría toda su gloria en el cielo, dejaría toda su gloria en el cielo. ¿Qué es la gloria? Dejaría de ser Dios, ¿verdad? En naturaleza. Eso es lo que tratamos de entender, ¿verdad? Porque eso es lo que hizo en la encarnación. Dejó su naturaleza exclusivamente divina, uno igual a Dios, y se convirtió en el hombre Jesús, el Mesías, que vino a la tierra, ¿verdad? Dice, se presentaría en la tierra como un hombre, se humillaría como un hombre, se familiarizaría por su propia experiencia con las diversas tentaciones con las que el hombre se vería acosado, atentos, para saber cómo socorrer a los que fueran tentados. Para saber cómo socorrer, ¿de qué modo?
el Consolador, el enviado, ¿verdad? En su nombre, pues bajo los consejos de Jesús, el hombre, la naturaleza divina, Cristo, saber cómo socorrernos, ¿verdad? Y hacer esta obra de intermediación. Jesús está en el cielo, en el lugar santísimo, Cristo está en la tierra, el Consolador, el Espíritu Santo, la naturaleza divina de Dios, ¿verdad? Dice, para saber cómo socorrer a los que fueran tentados, y que finalmente, una vez cumplida su misión de maestro, el modelo, ¿verdad?, sería entregado en manos de los hombres y soportaría casi todas las crueldades y sufrimientos que Satanás y sus ángeles pudieran inspirar a los hombres malvados para infligir. Que moriría la más cruel de las muertes, colgado entre los cielos y la tierra como un pecador culpable, que sufriría espantosas horas de agonía que ni siquiera los ángeles podrían contemplar, sino que ocultarían sus rostros de la vista. Dice, no solo sufriría una agonía corporal, esta era lo de menos, sino una agonía mental. ¿Por qué? ¿Qué es lo que reclama Cristo en la cruz? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y ahora entenderemos de qué está hablando, ¿verdad? Dice, no solo sufriría una agonía corporal, sino una agonía mental, con la que el sufrimiento corporal no podría compararse, ¿verdad? El peso de los pecados de todo el mundo estaría sobre él. Ahora, hay una cuestión tremendamente importante. ¿Hasta cuándo tendría los pecados sobre él? ¿Cuál es el último acto del sumo sacerdote cuando sale del lugar santísimo al final del día de la expiación? Toma los pecados y los coloca sobre el macho cabrío, ¿verdad? Por lo tanto, toma los pecados sobre él, ¿hasta cuándo? Pues no solo hasta en la cruz, queridos. Esta es una tremenda confusión. Tremenda confusión. El Cordero de Dios tiene los pecados sobre sí hasta el final del día de la expiación, hasta que los coloca sobre el macho cabrío, ¿no? Les dijo que moriría y resucitaría al tercer día y que ascendería a su Padre para interceder por el hombre descarriado y culpable. Dice, los ángeles se postraron ante él, ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que con su muerte salvaría a muchos, que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. La vida de un ángel, que es mucho más que la de un hombre, ¿verdad?, no podía pagar la deuda. Entonces, si Jesús en la tierra es un hombre, nos lo dijo 2 veces en el párrafo anterior, si Jesús en la tierra es un hombre y ni siquiera un ángel podía pagar la deuda, el precio por el pecado, ¿cuándo se pagó el precio por el pecado por el hombre? Pues lo entenderemos. Dice, solo su vida podía ser aceptada por su Padre como rescate por el hombre. Solo su vida. Uno igual a Dios, ¿verdad? Jesús también les dijo que debían tener una parte de actuación, estar con Él y fortalecerlo en diferentes momentos en su vida terrenal, ¿verdad? Dice que debía tomar la naturaleza caída del hombre. ¿Cuántas charlas, cuántas discusiones, cuánta teología que se resuelve aquí? En una frase. Que debía tomar la naturaleza caída del hombre. Es decir, Él vino en la naturaleza del hombre de su momento. Espero que lo tengáis claro, mis queridos hermanos, y que no estemos más confundidos. Es importante para los 144,000. Y que su fuerza no sería ni siquiera igual a la de los ángeles. ¿Más claro? Agua, diría. ¿Verdad? Más claro, agua. Y que fueran testigos de su humillación y de sus grandes sufrimientos.
Y al presenciar sus sufrimientos y el odio de los hombres hacia él, se conmoverían con las más profundas emociones y por su amor a él, desearían rescatarlo y librarlo de sus asesinos, pero que no debían interferir, los ángeles no debían interferir para impedir nada de lo que debían contemplar y que debían actuar una parte en su resurrección. Es decir, recuerden que los ángeles fueron a la tumba y le dijeron: Jesús, levántate, tu Padre te llama. Una parte en su resurrección. Que el plan de salvación estaba ideado y su Padre había aceptado el plan, ¿verdad? Dice: con una santa tristeza, Jesús consoló y animó a los ángeles y les informó de que en adelante aquellos a los que salvaría, rescataría, estarían con él y habitarían siempre con él, y que con su muerte rescataría a muchos y destruiría al que tenía el poder de la muerte, el engaño, la falsa doctrina, ¿verdad? Y su Padre, atentos, dice, y su Padre le daría el reino, la tierra y al hombre, ¿verdad? Y la grandeza del reino bajo todo el cielo, es decir, no solo esta tierra, eso es lo que ocurre en la boda del Cordero. Cristo se une con la tierra, con el hombre, hasta la boda del Cordero, pero en la boda del Cordero une con el Padre, la tierra y al hombre, ¿verdad? Dice, y su Padre le daría el reino y la grandeza del reino bajo todo el cielo. Atentos aquí, porque aquí entendemos quién es Jesús. Dice, y lo poseería por los siglos de los siglos. ¿Quién habita en el hombre Jesús? El Padre, la naturaleza divina. Por lo tanto, ¿quién es Cristo? El Espíritu Santo, la naturaleza divina del Padre y de Cristo. Nunca han dejado de ser unidos, ¿verdad? Estar unidos. ¿Cómo? A través de la naturaleza divina. ¿Quién habita en Cristo? En Jesús, mejor dicho. ¿Quién habita? El Padre. La plenitud de la divinidad. Y lo poseería por los siglos de los siglos. En la eternidad, ¿verdad? Y es importante entender esto, porque fijaos, y aquí es donde yo os he traído un texto, luego volveremos aquí de nuevo, ¿verdad? Fijaos, yo os traje un texto que lo vimos en el primer capítulo, es decir, hace 4 reflexiones para atrás. Y os dije que este texto lo marquéis, lo tengáis a la vista, porque necesitamos entender quién es Cristo. Cristo he dicho, no Jesús. ¿Quién es Cristo? Y fijaos, el gran creador reunió a las huestes celestiales para conferir en presencia de todos los ángeles un honor especial a su Hijo. Un honor especial a su Hijo. Es decir, recordarles, si recordáis hace unas cuantas reflexiones para atrás, él, a la actuación del enemigo que estaba pisando el terreno que corresponde solamente al Hijo, ¿verdad? Pues el Padre tuvo que salir y dejar las cosas claras. ¿Quién es su Hijo? ¿Cuál es su dominio? Es decir, ¿cuál es la parte que le corresponde y cuál es la parte que le corresponde al enemigo? El primer ser creado, ¿verdad? Dice, el Hijo estaba sentado en el trono con el Padre. El Hijo estaba sentado en el trono con el Padre. Y la multitud celestial de ángeles santos estaba reunida alrededor de ellos. Dice, el Padre dio a conocer entonces que había sido ordenado por él mismo, que Cristo, no Jesús, Cristo, la naturaleza divina de la cual se despoja cuando viene en la tierra, y este Cristo, esta naturaleza divina, cuando Cristo se despoja de ella, se vuelve al Padre, y recuerden cuando le pide al Padre que le envíe el Consolador, es decir, esta naturaleza divina, a Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo tanto dice, el Padre dio a conocer entonces que había sido ordenado por él mismo que Cristo,
Por eso os atraje la atención al principio. Entiendan quién es Jesús y quién es Cristo. Que Cristo, su Hijo, uno igual a Él, fuera igual a Él. De modo que donde quiera que estuviera la presencia de su Hijo, era como su propia presencia. ¿Qué quiere decir aquí el Padre? ¿Quién es el Padre? La ley. El Padre es la ley, la vida, ¿verdad? Y la ley es su carácter. Eso es lo que trata de explicarnos. Por lo tanto, ¿quién es Cristo? ¿Qué es lo que nos trata de decir aquí? Donde quiera que estuviera la presencia de su Hijo, era como su propia presencia. Parémonos un segundo. Cuando Cristo crea los seres creados y sopla naturaleza divina, soplo de vida en ellos, ¿quién es el que sopla? Cristo y el Padre son una, ¿verdad? Es decir, cuando soplan el soplo de vida, esto es la ley, el carácter de Dios, la ley, la autoridad, reconocimiento, ¿verdad? Esa obediencia implícita frente a la ley, es decir, que están unidos con Cristo y con el Padre. Por lo tanto, dice, la presencia de su Hijo era como su propia presencia. Ahora bien, en el hombre Jesús, en el cual habita el Padre, ¿sigue siendo la ley? El hombre Jesús, en el cual habita el Padre, que lo vimos en el texto anterior, ¿verdad? Lo poseería eternamente, ¿sigue siendo la ley? Pues claro, querido, al final os he traído otro texto de oro. Este es un texto de oro. El otro texto también es de oro, porque necesitamos entender cuál es la obra de Jesús. Lo entenderemos al final, ¿verdad? Por eso os traigo todos esos textos, porque necesitamos entender todos estos detalles que, como os dije antes, el grupo 1888 entiende muchas cosas, pero creo que estas cuestiones se le han escapado con total seguridad, ¿verdad? Aunque habla sobre ellas, pero no las entiende tal como están reveladas aquí. Cristo es la ley, es el carácter. Ahí donde está Cristo, está el Padre. Eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Dice, la palabra del Hijo debía ser obedecida tan fácilmente como la palabra del Padre. Cuando habla Cristo, habla el Padre, porque Cristo no hace nada sin el Padre. Y lo dice a continuación. Dice, a su Hijo lo había investido de autoridad para mandar a las huestes celestiales. ¿A cuántas? A todas. A todas. Especialmente su Hijo debió obrar en unión con Él, antes cuando era uno igual a Dios, ahora cuando tiene la naturaleza humana en la cual habita ¿quién? Lo poseería por los siglos de los siglos. ¿Comprendéis? Especialmente su Hijo debió obrar en unión con Él en la creación anticipada de la tierra y de todo ser viviente que debía existir sobre ella. Su Hijo llevaría a cabo su voluntad, sus propósitos. Por lo tanto, cuando Cristo creó todo lo que creó, estaba con el Padre. Llevaba la voluntad del Padre y sus propósitos. Dice, pero no haría nada por sí solo, porque esto implicaría desobediencia, dejaría de ser uno con el Padre, pero no haría nada por sí solo. Eso también nos tiene que decir nosotros, cuando estamos unidos con la naturaleza divina de Cristo, ¿a quién nos sometemos? ¿Quién obra en nosotros y a través de nosotros? Esto lo entenderemos al final, ¿verdad? Dice, pero no haría nada por sí solo, la voluntad del Padre se cumpliría en Él. Ahora, cuando nosotros estamos unidos a la naturaleza divina de Cristo, ¿la voluntad de quién hacemos nosotros? ¿A quién nos sometemos nosotros? Pues esto lo entenderemos todavía con mayor profundidad al final, queridos.
Vamos el paso atrás, lo que nos saltamos. Dice, Satanás y los pecadores serían destruidos, desaparecerían, eso es lo que quiere decir, y nunca más perturbarían el cielo, ni la nueva tierra purificada. ¿En qué consiste la purificación? De todo mentira, engaño, falsedad. Todo volvería a su estado original, ¿verdad? Por lo tanto, la purificación del día de la expiación, ¿de qué tenemos que ser purificados? Mentira, engaño, falsedad. ¿Comprendemos? Dice, Jesús pidió a las huestes celestiales que se reconciliaran con el plan que su Padre aceptaba y que se alegraran de que el hombre caído pudiera ser exaltado de nuevo, unido de nuevo a la naturaleza divina, exaltado, ¿verdad? Mediante su muerte, ¿muerte de qué? Uno igual a Dios se convierte en uno igual al hombre, para obtener el favor de Dios, ¿veréis? Para obtener el favor de Dios y disfrutar del cielo. Bien, nos saltamos este texto. Dice, entonces la alegría, la inefable alegría, llenó el cielo. Y las huestes celestiales entonaron un canto de alabanza y adoración. Tocaron sus arpas y cantaron una nota más alta que antes por la gran misericordia y condescendencia de Dios, al entregar a su amado para que muriera por una raza de rebeldes. ¿Cuándo pasó esto? En la encarnación. Eso es lo que nos habla aquí, en la encarnación. Dice, alabaron y adoraron la abnegación y el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, que consintió, o sea, el hombre, ¿verdad? Que consintió en abandonar el seno de su Padre, separarse de su Padre, ¿verdad? Eternamente, ¿eh? Y elegir una vida de sufrimiento y angustia y morir una muerte ignominiosa para dar su vida por los demás, ¿verdad? Dijo el ángel, ¿creéis que el Padre entregó a su amado Hijo sin luchar? Y aquí nosotros necesitamos preguntarnos profundamente, queridos. Si solamente importa la muerte de la cruz y a los 3 días resucita y vuelve a ser el mismo, ¿de qué lucha habla aquí? Dios, ¿de qué está hablando? ¿Creéis que el Padre entregó a su amado Hijo sin luchar? ¿Luchar por qué? Si total lo tiene de vuelta. No entendemos, queridos. Por eso digo, no entendemos. El Padre se queda único en su especie. Él tenía a su Hijo, uno igual a él. Ahora ya no. Y esa es la lucha. El Padre se queda solo. Ya no hay nadie más como él. Por eso el Padre lo poseería eternamente a Cristo. El hombre, ¿verdad? A Jesucristo, mejor dicho. No, dice, incluso fue una lucha con el Dios del cielo. Si dejaba perecer al hombre culpable o entregaba a su amado Hijo para que muriera por ellos. ¿Y de qué muerte habla? Uno igual a Dios se despoja de esta naturaleza divina y viene a la tierra como un hombre y permanecerá durante la eternidad como hombre con esta naturaleza humana. De esto nos está hablando. Los ángeles estaban tan interesados por la salvación del hombre que se podía encontrar entre ellos a los que cederían su gloria, su vida, ¿verdad? Su gloria, su naturaleza divina, por decirlo, ¿no? Dice, y darían su vida por el hombre que perece. Sabían que ceder su gloria significa morir, desaparecer, y estaban dispuestos a morir por el hombre caído. Palabras mayores, queridos. No lo sé si literalmente entendemos lo que estaban diciendo. Así se manifiesta el amor. El carácter del amor es este, dispuestos a entregar nuestras vidas por los demás. Ahora, no quiero decir que tenemos que morir, pero sí obrar, sí hacer todo lo que esté a nuestro alcance para entregar este mensaje de salvación. Nadie nos pide entregar nuestras vidas, pero una vida consagrada, pues sí, queridos, en lugar de entregarnos al honor de este mundo, al dinero y a no sé qué otras cosas,
pues hacer la obra de Dios sin dejar de trabajar y de vivir en este mundo, ¿verdad? Nadie nos ha pedido ser mendigos. Pero la obra, el ministerio que tenemos que hacer con y para gloria de Dios, eso no nos lo puede quitar nadie, ni debe quitarlo solo nadie, ¿verdad? Los ángeles, pero dijo el ángel que me acompañaba, eso no serviría de nada. La transgresión era tan grande que la vida de un ángel no pagaría la deuda. Nada más que la muerte y las intercesiones de su Hijo pagarían la deuda y salvarían al hombre perdido de la pena y la miseria sin remedio. Dice, pero la obra de los ángeles le fue asignada para ascender y descender con el bálsamo fortalecedor de la gloria para aliviar al Hijo de Dios en sus sufrimientos y administrarle. Cosa que vemos que el Evangelio nos está diciendo, ¿verdad? Cuando después las tentaciones en el desierto, cuando se terminó, ¿verdad? Los 40 días de ayuno lo administraron los ángeles, y en otras ocasiones, ¿verdad? Cuando lo escondieron, lo querían matar antes de tiempo, ¿verdad? Además, su trabajo consistiría en custodiar y guardar a los súbditos de la gracia. Aquí habla de nosotros, la obra de los ángeles, ¿verdad? Además, su trabajo de los ángeles consistiría en custodiar y guardar a los súbditos de la gracia, de los ángeles malignos y de las tinieblas constantemente arrojadas a su alrededor por Satanás. Vi que era imposible que Dios alterara o cambiara su ley. ¿Por qué? Porque su carácter no se puede cambiar, ¿verdad? Para salvar al hombre perdido y perecedero. Por eso sufrió que su amado Hijo muriera por la transgresión del hombre. Y aquí se refiere a la encarnación, no a la cruz, que también, ¿verdad? Es parte del sacrificio que empieza en la encarnación y se termina en la cruz, ¿verdad? Pero aquí habla de que uno igual a Dios deja de existir. Este Hijo ya no existe, ¿verdad? Dice, Satanás volvió a regocijarse con sus ángeles de que podía, al causar la caída del hombre, derivar al Hijo de Dios de su posición exaltada. Es decir, el Hijo de Dios viene a la tierra, se hace hombre. Dice, dijo a sus ángeles que cuando Jesús, no Cristo, Jesús, tomara la naturaleza del hombre caído, podría dominarlo y obstaculizar el cumplimiento del plan de salvación. Por eso os pido en muchas ocasiones, estad atentos, queridos, porque por algo nos dice lo que nos dice. Y necesitamos entender esos detalles, porque son sumamente importantes, ¿verdad? Dice, entonces se me mostró a Satanás como era, un ángel feliz y exaltado, luego se me mostró como es ahora, todavía tiene una forma real, sus rasgos siguen siendo nobles, pues es un ángel caído, pero la expresión de su semblante está llena de ansiedad, preocupación, infelicidad, malicia, odio, maldad, engaño y todo mal. Esa frente que antes era tan noble, la noté particularmente. Dice, su frente comenzó a retroceder desde sus ojos, vi que se había rebajado tanto que toda buena calidad se había degradado, y todo rasgo de maldad se había desarrollado. Sus ojos eran astutos y sagaces, y mostraban una gran penetración. Su cuerpo era grande, pero la carne le colgaba de las manos y de la cara. Cuando lo vi, tenía la barbilla apoyada en la mano izquierda. Parecía estar sumido en sus pensamientos. Tenía una sonrisa que me hizo temblar, tan llena de maldad y astucia satánica. Esta sonrisa es la que lleva justo antes de asegurarse de su víctima. Y a medida que la sujeta en su trampa, esta sonrisa se vuelve horrible. Dice, con humildad y una tristeza inexpresable, Adán y Eva abandonaron el hermoso jardín en el que habían sido tan felices, hasta que desobedecieron el mandato de Dios. ¿Y cuál fue el mandato de Dios? ¿Recordáis? Primero, que no se separen, y segundo, que no vayan al árbol, ¿verdad? Y que lo coman. Que coman de este árbol. Este era el mandato para Adán, esto era la ley.
¿Y qué es la ley? El carácter de Dios. Por lo tanto, ¿qué transgredieron ellos al ir al árbol? Lo que Dios había dicho que era bueno. Y ellos dijeron que no, desconfiaron. Esta es la transgresión de la ley, desconfiar de Dios, de su carácter. Y espero que podáis entender las profundidades, queridos. No nos quedemos con la capa superficial del Evangelio, ¿verdad? La atmósfera había cambiado, ya no era invariable como antes de la transgresión. Dios los vistió con capas de pieles para protegerlos de la sensación de frío y luego de calor a la que estaban expuestos. Pero antes de la transgresión esto no ocurría. Había una temperatura agradable en toda la tierra. Pues fijaos, después de la caída, que la naturaleza misma queda afectada, ¿verdad? Dice, todo el cielo se lamentó por la desobediencia y la caída de Adán y Eva, que trajo la separación de Dios, la ira de Dios, la separación de Dios sobre toda la raza humana. Quedaron aislados de la comunión con Dios. ¿Comprendéis qué es lo que significa la transgresión? ¿Lo que significa pecado? Estar separados de Dios. Y entenderemos esto al final con el párrafo que os he traído. Entender qué es pecado, qué es esta separación de la comunión con Dios, qué significa para nosotros. Y sumidos en una miseria irremediable. La ley de Dios no podía ser cambiada para satisfacer la necesidad del hombre, pues según la disposición de Dios, nunca debía perder su fuerza ni ceder la más mínima parte de sus pretensiones, porque este es el gobierno de Dios, su carácter, su presencia. Él es la vida. Sin esta ley, sin su presencia, dejaremos de existir. Y donde está la ley presente, Dios presente, el soplo de vida, el espíritu, pues está el carácter de Dios. Y no se puede cambiar, que esto garantiza la armonía en el reino de Dios, ¿verdad? Dice, los ángeles de Dios fueron comisionados para visitar a la pareja caída e informarles de que, aunque ya no podían conservar la posesión de su sagrada propiedad, su hogar en el Edén, debido a su transgresión de la ley de Dios, a dejar de confiar en el carácter de Dios, en lo que Dios dijo que era bueno, ¿verdad? Desconfiar de él, transgresión de la ley de Dios. Su caso no era del todo irremediable. Se les informó entonces de que el Hijo de Dios, que había conversado con ellos en el Edén, el Hijo de Dios había conversado con ellos, Adán y Eva, en el Edén, se había compadecido al ver su condición desesperada y se había ofrecido a tomar sobre sí el castigo debido a ellos y a morir por ellos para que el hombre pudiera aún vivir. Es decir, Cristo se despoja de su vida, de su naturaleza divina, ¿y qué hace? Nos la da a nosotros, para que ellos pudieran aún vivir, ¿verdad? Mediante la fe en la expiación. ¿Qué es la expiación? En la unión con el Padre, y lo entenderemos, ¿verdad? Porque en el hombre Cristo Jesús se hizo la expiación. En el hombre Cristo Jesús, o Jesús, si queremos entenderlo así, en el hombre Jesús fue puesto la plenitud de la divinidad. En él se hizo en el hombre, primer hombre que se hizo la expiación. Se unió con la naturaleza divina, con el Padre, ¿verdad? Mediante la fe en la expiación que Cristo se proponía hacer por él, ¿qué es lo que hace Cristo? Intermediación entre nosotros y el Padre. ¿Qué ocurre en la boda del Cordero? Nos une con el Padre. ¿Comprendéis? Dice, por medio de Cristo se abrió una puerta de esperanza para que el hombre, a pesar de su gran pecado, porque es gran pecado separarse de Dios, de la vida, no hay retorno en realidad, ¿verdad? Y no lo habrá nunca más. Esto, lo que estamos experimentando en la tierra hoy, es una experiencia única en toda la eternidad, única, porque el Padre no tiene más sacrificio.
Y todo aquel que se quiere separar de la ley de Dios, del Padre, de su carácter, desaparecerá. No hay más sacrificio, ¿verdad? Por medio de Cristo se abrió una puerta de esperanza para que el hombre, a pesar de su gran pecado, no estuviera bajo el control absoluto de Satanás. Estaría bajo el control de Satanás, pero no absoluto. Puede salir, porque esto es lo que ha ganado Cristo en la cruz. El derecho de unirnos con su Espíritu, ¿verdad? La fe en los méritos del Hijo de Dios elevaría al hombre de tal manera que podría resistir las artimañas de Satanás. Unidos al Espíritu de Cristo, podemos resistir las artimañas de Satanás. Se le concedería una libertad condicional en la que, mediante una vida de arrepentimiento y la fe en la expiación del Hijo de Dios, ¿verdad?, podría ser redimido de su transgresión de la ley del Padre. Y así ser elevado, no me voy a parar sobre esto porque acabo de explicarlo, no me voy a repetir, ¿verdad? Y así ser elevado a una posición, en la que sus esfuerzos por guardar su ley podrían ser aceptados. Y de esto hablaremos al final, en el párrafo que os dije que os he traído, nos hablará de sus esfuerzos, nuestros esfuerzos para guardar su ley, ¿verdad? Cometeremos errores, hemos hablado en muchas ocasiones sobre esto. Podemos cometer errores, pero son errores, no elecciones. Nosotros ya no elegimos estar separados de la ley del Espíritu de Dios voluntariamente. Esto sería morir, no hay más sacrificio. Pero sí, debido a nuestra naturaleza caída, podemos cometer errores. Para eso, en el día de la expiación, todavía hay sangre, ¿verdad? Todavía hay sacrificio por esos errores, debido a nuestra naturaleza caída, hasta que debido a nuestros esfuerzos por guardar su ley, podemos tener acceso, se forman nuestros carácter y tenemos acceso a la puerta del Cordero, donde seremos unidos al Padre y nunca más pecaremos voluntariamente. Bueno, ni pero por error tampoco, ¿verdad? Seremos transformados. Hablaremos en el último párrafo, ¿verdad? Lo siento que tengo que repetirlo, pero es muy importante y entonces entenderemos. Porque habla del día de la expiación, ¿verdad? De la obra de Jesucristo. Dice, los ángeles les relataron el dolor que se sentía en el cielo al anunciarse que habían transgredido la ley de Dios, que había hecho conveniente que Cristo, uno igual a Dios, Cristo, hiciera el gran sacrificio de su propia y preciosa vida. ¿Y quién murió en la cruz? Jesús. ¿Cuándo murió Cristo, uno igual a Dios? La encarnación. Por eso digo, cuidado y hagan las distinciones, porque es muy importante. ¿Por qué utiliza Jesús en una parte y por qué Cristo en otra? Porque Cristo es uno igual a Dios, hiciera el gran sacrificio. Uno igual a Dios, se hace hombre, deja de existir, ¿verdad? El gran sacrificio de su propia y preciosa vida. Dice, cuando Adán y Eva se dieron cuenta de lo exaltada y sagrada que era la ley de Dios, cuya transgresión hacía necesario un sacrificio tan costoso para salvarlos a ellos y a su posteridad de la ruina total, suplicaron morir ellos mismos o dejar que ellos y su posteridad soportaran el castigo de su transgresión, antes que el amado Hijo de Dios hiciera este gran sacrificio. Dejaría de ser el amado Hijo de Dios, uno igual a él. Y Adán entendió claramente esto. Por eso dijo, no lo hagas. Morimos nosotros y ya está, desaparecemos. Pero ¿cómo es el carácter de Dios? Amor y justicia. Y el amor no puede dejar que el hombre desaparezca eternamente. Una especie, ¿verdad? No puede dejar. Por eso el amor se entregó a sí mismo, ¿verdad? Dice, la angustia de Adán aumentó, vio que sus pecados eran de tan gran magnitud que implicaban temibles consecuencias. Y debía ser que el honrado comandante del cielo, que había caminado con él y hablado con él mientras estaba en su santa inocencia,
a quien los ángeles honraban y adoraban, debía ser bajado de su exaltada posición. Debía ser bajado de su exaltada posición, dejar de ser uno igual a Dios, para morir a causa de su transgresión. La transgresión de Adán, ¿verdad? Para morir, dejaría de ser uno igual a Dios, se convertiría en el segundo Adán, el hombre, la cabeza de la familia de la humanidad, ¿verdad? De nuestra especie. Por eso pone ahí la señal de pregunta, que no sé cómo se llama en español. Me vas a perdonar, ¿verdad? Esta señal de pregunta, de incógnita, porque trata de explicarnos, entiendan bien de qué está hablando aquí. Aquí está hablando de la encarnación, ¿verdad? Uno igual a Dios se convierte en uno igual al hombre, ¿verdad? Por eso está en original. Yo no suelo poner nada. Si pongo algo, os aviso, ¿verdad? De esto. Dice, la ley de Jehová, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, era tan sagrada como Dios mismo, y por esta razón la vida de un ángel no podía ser aceptada por Dios como sacrificio por su transgresión. Su ley tenía más importancia a sus ojos que los santos ángeles que rodeaban su trono. El Padre no podía abolir ni cambiar un solo precepto de su ley para satisfacer al hombre su condición caída. Es como tendría que cambiar su mente. Y Él es amor y justicia por igual. ¿Qué tenía que cambiar? Dejaría de ser lo que Él es en esencia, ¿verdad? ¿Cómo que cambiar su mente? No se puede, ¿verdad? Perdóname un segundo. Dice, pero el Hijo de Dios, que al unísono con el Padre había creado al hombre, podía hacer una expiación, dice. Porque en la encarnación se hizo una expiación, en la cruz se hizo otra expiación, en el desierto de la tentación, podríamos decir, se hizo una expiación, demostró que la ley puede ser guardada, lo mismo que en la cruz, por eso murió precisamente. Satanás lo tentó para demostrar que no puede guardar la ley. Por eso murió, porque demostró que sí se puede guardar la ley, aún con el precio del costo de la vida, ¿verdad? Por lo tanto, podía ser una expiación por el hombre aceptable a Dios, dando su vida en sacrificio y soportando la ira de su padre, la separación de su padre, ¿verdad? Los ángeles informaron a Adán de que, así como su transgresión había traído la muerte y la miseria, la vida y la inmortalidad saldrían a la luz mediante el sacrificio, atentos, de Jesucristo, de la encarnación y de la cruz. El sacrificio completo, mediante el sacrificio de Jesucristo. El hombre Jesús y Cristo uno igual a Dios. Cristo en la encarnación, Jesús en la cruz. ¿Verdad? Dice, a Adán le fueron revelados acontecimientos futuros e importantes desde su expulsión del Edén hasta el diluvio y hasta el primer advenimiento de Cristo en la tierra. Su amor por Adán y su posteridad llevaría al Hijo de Dios a condescender, a tomar la naturaleza humana y así elevar mediante su propia humillación, ¿verdad?, a todos los que creyeran en él. Y eso implica entender quién es Jesús, quién es Cristo, qué pasó en la encarnación, qué pasó en la cruz y toda la obra de Dios, el plan de salvación completo, porque por eso nos lo explica, ¿verdad? Y así elevar mediante su propia humillación a todos los que creerán en él. Tal sacrificio era de valor suficiente para salvar al mundo entero. ¿Pero por qué no serán salvos? Por indolencia, lo he dicho en muchas ocasiones, porque algunos, una hermana del grupo me estaba escribiendo que compartió estas reflexiones con otra persona y rechazó. Dice, no, si nosotros pecamos hasta que Cristo viene.
¿Por qué no entienden? ¿Tenemos la verdad o no la tenemos? ¿Es lo suficientemente clara? Sí. ¿Por qué se perderá? Porque no se ha santificado en la verdad y no se ha purificado de la falsa doctrina. Esta es la pura verdad. Por eso se perderá, no por otra razón, ¿verdad? Porque ya lo entenderemos con el texto final, que pronto estaremos con él, ¿verdad? Por eso, tal sacrificio era de valor suficiente para salvar al mundo entero. Y atentos, pero solo unos pocos se aprovecharían de la salvación que les traería tan maravilloso sacrificio. ¿Cuántos? Unos pocos. ¿Por qué? Porque estos unos pocos han puesto la santificación y la purificación en el primer lugar. Han entendido el día de la expiación, el plan de salvación, la obra de Jesucristo, ¿verdad? Los muchos no cumplirían con las condiciones que se les exigían para poder ser partícipes de una gran salvación. No cumplirían con las condiciones. ¿Qué condiciones hay? Entender el plan de redención desde el principio a fin, queridos. No se santificaron en la verdad. Siguen creyendo la falsa doctrina, los engaños del enemigo. Por eso están delante del trono del lugar santo. Uno detrás de otro se fueron delante del trono del lugar santo. ¿Qué es lo que creen ahí? Falsa doctrina. ¿Cuál es la condición? Santifíquese en la verdad, purifíquese. Esta es la condición. Acepten el plan de salvación a Cristo, ¿verdad? Acepten a Cristo. No como el Espíritu Santo es un otro Dios. No entendemos, ese es el problema. Los muchos no cumplirían con las condiciones que se les exigían para poder ser partícipes de su gran salvación. ¿Cuál es su gran salvación? La vida que Cristo se ha despojado de ella y nos la ha dado a nosotros. Desde el Pentecostés, ¿verdad? Pero como no entendemos, y nosotros decimos, engaño del enemigo, Trinidad, es un otro Dios, igual a Dios. Ni siquiera cuando se nos explica lo queremos entender, pues ¿qué nos toca? Desgraciadamente, lo que escrito está. Los muchos no cumplirían con las condiciones que se les exigían para poder ser partícipes de su gran salvación, ser partícipes de la naturaleza divina de Cristo, de su gran salvación. Preferirían el pecado y estar separados de la ley de Dios. Preferirían el pecado y la transgresión de la ley de Dios antes que el arrepentimiento y la obediencia. ¿Cuál es la exigencia de Dios? Santifíquese en la verdad. Entiendan el plan de redención. Nada más. Nada más. Nada más. Lo subrayo. Nada más. Y lo vais a ver. Por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. Pues ni siquiera este mínimo no lo queremos. Estudiar, entregar tiempo y estudiar. Ya no hablamos de predicar esta palabra, esta puerta por la cual tiene que entrar el mundo para ser salvo. No hablamos ya de esto. Es que ni siquiera nosotros mismos no entendemos la verdad. Desgraciadamente. Preferían el pecado y la transgresión de la ley de Dios antes que el arrepentimiento y la obediencia, confiando por fe. ¡Qué sencillo! ¡Qué sencillo, queridos! Y aún así, los muchos no cumplirían las condiciones. ¿Por qué? Por indolencia, por muy feo que suene. Por indolencia. Confiando por fe en los méritos del sacrificio ofrecido. Este sacrificio era de un valor tan infinito. ¿De qué sacrificio habla, queridos? Uno igual a Dios se despoja de esta vida y nos la envía a nosotros. De este sacrificio habla. Este sacrificio era de un valor tan infinito
como para hacer que el hombre se acogiera a él fuera más precioso que el oro fino, incluso un hombre que la cuña de oro de Ofir. Dice, Adán fue llevado a través de sucesivas generaciones y vio el aumento del crimen, de la culpa, de la contaminación, porque el hombre cedía a sus fuertes inclinaciones naturales a transgredir la santa ley de Dios. Se le mostró que la maldición de Dios recaía cada vez más sobre la raza humana. ¿Cuál es la maldición? La separación de Dios. Cada vez entendían menos a Dios, cada vez entendían menos el plan de salvación. Cada vez menos. Y no entendemos, ni tampoco querremos, ¿verdad? Se le mostró que la maldición de Dios recaía cada vez más sobre la raza humana, sobre el ganado y sobre la tierra, a causa de la continua transgresión del hombre. ¿Y por qué transgrede el hombre? Porque no entiende, rechaza santificarse en la verdad. Se le mostró que la iniquidad, el carácter del mal, la iniquidad y la violencia aumentarían constantemente. Sin embargo, y nosotros decimos que nosotros estamos en progresión. Ojalá fuera verdad, queridos. Menudo engaño, menuda ignorancia por no entender el mensaje dirigido a la iglesia de la Odisea. Menudo engaño. Y nosotros llamamos que estamos progresando. ¡Qué barbaridad! Sin embargo, en medio de toda la marea de miseria y desdicha humana, atentos, habría siempre unos pocos que conservarían el conocimiento de Dios. ¿Cómo nos llenamos de Cristo? Comer la carne, la verdad, estudio de la palabra, ¿verdad? Comer la carne y la sangre, que la sangre es vida, es el espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, habría siempre unos pocos que conservarían el conocimiento de Dios, estarían unidos a Él. ¿Cómo? A través de la palabra. Y ser llenados del Espíritu. Y permanecerían inmaculados en medio de la degeneración moral imperante. Degeneración, no progresión, queridos. No progresión. A Adán se le hizo comprender lo que es el pecado, la transgresión de la ley, separación de la ley, del carácter de Dios. Se le mostró que la degeneración moral, la separación de la ley, la degeneración moral, mental y física, resultaría para la raza de la transgresión hasta que el mundo se llenara de miseria humana de todo tipo. Y ahora, queridos, aún pensaba que hemos llegado al texto, perdonad. Los días del hombre se acortaron por su propia trayectoria de pecado al transgredir la justa ley de Dios. La raza fue finalmente tan depreciada que parecía inferior y casi sin valor. En general, eran incompetentes para apreciar el misterio del Calvario, los hechos grandiosos y elevados de la expiación y el plan de salvación, debido a la indulgencia de la mente carnal. Estando con un carácter de la iniquidad, digamos hasta que Cristo viene, carácter de la iniquidad, ¿verdad? No entenderíamos. Y es justamente lo que está pasando. Sin embargo, a pesar de la debilidad y de las debilitadas facultades mentales, morales y físicas de la raza humana, Cristo, la naturaleza divina, el Espíritu Santo, Cristo, fiel al propósito por el que dejó el cielo, yo no lo sé, ¿por qué no entendemos? Es que más claro agua. Cristo, fiel al propósito por el que dejó el cielo, continúa interesándose cuando, ahora mismo, por los débiles, despreciados y degenerados especímenes de la humanidad, y los invita a ocultar en él su debilidad y sus grandes deficiencias.
Si vienen a Él, suplirá todas sus necesidades. Pero ¿por qué no vienen a Él? Porque no saben quién es Cristo. A pesar de decir, no, recuerden la visión de los dos tronos. ¿Qué pedían unos y otros? Padre, danos tu espíritu. Unos lo recibirían y otros no. ¿Por qué? Porque no entienden el plan de salvación. No entienden lo que pasó en la encarnación y no entienden qué pasó en la cruz. No entienden quién es Jesús y no entienden quién es Cristo. ¿Comprendéis el engaño? Y en eso consiste. Y por desgracia, ni siquiera cuando se os explica, no queremos asumirlo. Y nos dijo antes, solo unos pocos preservarían el conocimiento de Dios. Estarían unidos a Él por un estudio profundo. La mayoría, ¿qué pasa? Engañados. Dice, cuando Adán, según las instrucciones especiales de Dios, hizo una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente dolorosa. Su mano debía levantarse para tomar la vida que solo Dios podía dar. ¿Y qué pasó en la encarnación? Dios dio su vida, solo Él podía dar. Nadie se la puede quitar. Y nosotros creemos que en la cruz murió un Dios. Y ahí se hizo la expiación. No entendemos ni una. Solo Dios podía dar. Y eso es lo que hizo Cristo. Uno igual a Dios, se despoja de sí mismo y viene a la tierra como un hombre. Y hacer una ofrenda por el pecado. Era la primera vez que presenciaba la muerte. Mientras miraba a la víctima sangrante, retorciéndose en las agonías de la muerte, debía esperar por fe al Hijo de Dios, a quien la víctima prefiguraba, que iba a morir el sacrificio del hombre. En lugar del hombre, iba a pagar el precio para que el hombre viva, ¿verdad? Dice, esta ofrenda ceremonial, ordenada por Dios, debía ser un recordatorio perpetuo para Adán de su culpa y también un reconocimiento penitencial de su pecado. Este acto de tomar la vida dio a Adán un sentido más profundo y perfecto de su transgresión, que nada menos que la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Se maravilló ante la bondad infinita y el amor incomparable que daría tal rescate para salvar al culpable. Mientras Adán mataba a la víctima inocente, le parecía que estaba derramando la sangre del Hijo de Dios por su propia mano. Sabía que si hubiera permanecido firme ante Dios y fiel a su santa ley, no habría habido muerte de bestia ni de hombre. Sin embargo, en las ofrendas de los sacrificios que apuntaban a la gran y perfecta ofrenda del querido Hijo de Dios, aparecía una estrella de esperanza para iluminar el oscuro y terrible futuro y aliviarlo de su total desesperanza y ruina. Fijaos lo que dice aquí, porque aquí necesitamos entender quién es la iglesia, qué es la iglesia. Fijaos, al principio, la cabeza de cada familia era considerada gobernante y sacerdote de su propia casa. ¿Qué hicieron los apóstoles? La iglesia de la casa de tal. La iglesia de la casa de tal. Los apóstoles, y estamos hablando de los apóstoles, en el tiempo de los gentiles. ¿Aquí de qué nos habla? Desde el principio. Al principio, la cabeza de cada familia era considerada gobernante y sacerdote de su propia casa. Punto. Parémonos. ¿Qué era Adán en la tierra? Gobernante y sacerdote de su propia casa. ¿Qué es el segundo Adán? Gobernante y sacerdote para la familia humana. Al principio, la cabeza de cada familia era considerada gobernante y sacerdote de su propia casa. Y ahora, al final, Cristo es gobernante, rey de esa tierra y sacerdote de la familia humana.
¿Quién es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia que nosotros reconocemos? ¿Cuál es la iglesia que salva? ¿Y cuál es la iglesia que la mayoría reconoce, se somete a su autoridad, que está en apostasía? ¿Comprendéis, queridos? ¿Queréis someteros de una vez por todas a este gobernante y sacerdote de la familia humana? ¿Queréis acudir a la boda del Cordero? Entiendan, queridos, porque está escrito, pero poco entendemos. Por una sola razón. Después, a medida que la raza se multiplicaba sobre la tierra, hombres de designación divina, no por elección propia, de designación divina, realizaban este solemne culto de sacrificio para el pueblo. No como pasa hoy, ¿verdad? La sangre de las bestias debía asociarse en la mente de los pecadores con la sangre del Hijo de Dios. La muerte de la víctima debía demostrar a todos que la pena del pecado era la muerte. ¿Qué es la transgresión de la ley? ¿Qué es separado de Dios del carácter de Dios? Muerte. Mediante el acto del sacrificio, el pecador reconocía su culpa y manifestaba su fe, esperando el gran y perfecto sacrificio del Hijo de Dios. Que la ofrenda de los animales prefiguraba. Sin la expiación del Hijo de Dios, no podía haber comunicación de bendición ni salvación de Dios al hombre. Dios era celoso por el honor de su ley. La transgresión de esa ley del carácter de Dios, desconfiar de él, causó una temible separación entre Dios y el hombre. ¿Qué es la transgresión de la ley? Temible separación entre Dios y el hombre. A Adán, en su inocencia, le fue concedida la comunión directa, libre y feliz con su Hacedor antes del pecado. Después de su transgresión, de separarse de Dios, de desconfiar de Dios, Dios se comunicaría con el hombre por medio de el Espíritu Santo, la naturaleza divina, de Cristo y de los ángeles. ¿Ahora entendemos? Bien, y ahora vamos a entender el texto que tanto os dije al final, que nos habla precisamente del día de la expiación. Vamos a ver cómo hace Cristo, o el hombre Jesucristo, esta expiación. ¿Cómo nos salva? Fijaos, este texto lo encontraremos en el Deseo de todas las gentes en su templo. Os he hablado de él multitud de ocasiones. Texto de oro, sin el cual no entendemos ni una del Evangelio, ni una. Atentos. En la purificación del templo, tipo, antitipo, para que podamos entender. En la purificación del templo, Jesús, el hombre, uno igual al hombre, ¿verdad? Jesús anunció su misión como Mesías. ¿Quién es Jesús? El Mesías, el hombre, anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva, que era el templo de los judíos, una lección objetiva para Israel y para nosotros, y para el mundo. Atentos. Y relaciónelo con el primer texto que añadimos, ¿verdad? Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. ¿Quién es el Creador?
fue Cristo. ¿Pero Cristo hizo algo sin el Padre, sin su voluntad, sin su propósito? No. Por lo tanto, ¿qué es un hombre? Un templo en el que habita el Creador, el Padre y el Hijo. Para que podamos entender mejor esto, fíjese en el lugar santísimo, el arca del pacto, ¿y qué es lo que hay en ella? Las tablas de la ley, el carácter de Dios, del Padre, y la maná y la vara de Aarón que representan a Cristo, ¿verdad? Dice, a causa del pecado de separarse de Dios, la humanidad había dejado de ser templo de Dios, porque la gloria de Dios se retiró cuando Adán pecó, ¿verdad? Por lo tanto, a causa del pecado de la separación de Dios, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón, la mente del hombre no revelaba el carácter del ser divino, la gloria de Dios, el carácter del ser divino, la ley. ¿Entendéis por qué puse el primer párrafo añadido? Para que entendamos quién es Cristo. La manifestación del carácter de Dios, la ley, la autoridad, el gobierno, el fundamento del reino de Dios, ¿verdad? Pues eso es lo que nos explica aquí. El corazón del hombre no revelaba la ley de Dios, el carácter de Dios, la gloria del ser divino. Pero por la encarnación, ¿ahora entendéis? Pero por la encarnación del Hijo de Dios, se cumple el propósito del cielo. ¿Qué propósito? Uno igual a Dios se convierte en uno igual al hombre, la cabeza de la familia humana, y dice, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. ¿Cuál es el propósito del cielo? Que el hombre fue restaurado, llevado de vuelta al reino de Dios, ¿verdad? Dice, Dios mora en la humanidad. ¿Cómo? En la cabeza de la humanidad, el gobernador y el sacerdote, el modelo. Dios mora ¿en quién? En Cristo, perpetuo, hasta la eternidad. Lo leímos también en los textos más adelante, o sea, más de inicio, ¿verdad? El Padre habita en Cristo, en el hombre Cristo Jesús, ¿verdad? Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora. ¿Cuál es la gracia salvadora? Esta vida de la cual se despoja en la encarnación y nos la da a nosotros, esa es la gracia salvadora. El corazón, la mente del hombre vuelve a ser su templo. Vuelve a ser poco a poco restaurado a ese carácter que es la ropa blanca que nos da acceso a la boda del Cordero. ¿Ahora entendéis cómo seremos restaurados? Pero esto es solo una síntesis. Fijaos lo que dice ahora, porque lo está detallando. Lo está explicando paso a paso. Fijaos. Dice, Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. Formas. Pero no habían entendido la lección objetiva, ¿verdad? Por lo que pasó en Sinaí. Este templo fue precisamente para explicarles lo que han hecho en Sinaí. Se han quedado con la letra y han perdido ¿qué? El espíritu, la gloria del rostro de Moisés, ¿verdad? Se han quedado con la letra y han perdido el espíritu, ¿verdad? No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, que está en nuestra mente. Nos gusta este mundo, ¿verdad? Eso es lo que trata de decir. Contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos, al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús, por eso lo subrayé, el hombre, Jesús,
anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. ¿Qué tiene que pasar en el día de la expiación? Odiar este mundo y amar tanto el reino de Dios que estamos dispuestos a ir a la cruz, como Cristo. Anunció su misión de limpiar la mente de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, casa, coche, cuentas, viajes, historias en este mundo, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Y nos explica el proceso, porque el párrafo es muy amplio, uno de los grandes párrafos del Espíritu Profecía del Testimonio de Jesús, y nos explica con textos del Antiguo Testamento. Aquí no puse las referencias porque me costaba mucho trabajo, ¿verdad? En esta ocasión. Pero vosotros tenéis la referencia. Deseado todas las gentes, capítulo en su templo, 132.2. Y allí encontraréis los textos, en el centro white están, ¿verdad? Dice, vendrá a su templo el Señor. Este es el texto de Malaquías. Vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, Cristo, la naturaleza divina, a quien decíais vosotros. Padre, danos tu espíritu, dice en la visión de los dos tronos, ¿verdad? He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando él se mostrará? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Levi. ¿Quiénes son los hijos de Levi? Todos aquellos que se entregan a él, sacerdotes para este mundo, cabeza de familia. Eso es válido para mi casa y para tu casa. Hombre, la cabeza del hombre es Cristo. Sacerdotes para nuestra casa y ministradores para Cristo, hijos de Levi. Los afinará como a oro y como a plata. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Más claro agua. Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Morirá. Si alguno violar el templo de Dios, como lo hizo Adán, ¿cuál era la consecuencia? Tendría que morir, desaparecer. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, entregado a Dios para una obra santa. ¿Verdad? Dice, ningún hombre, atentos, ¿cómo se obra la justificación? ¿Y quién la hace? Fijaos, ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón, de la mente. Atentos, solo Cristo. No dice Jesús, dice solo Cristo, solo su espíritu, solo su naturaleza divina, la de Cristo y del Padre, ¿verdad? Solo Cristo puede purificar el templo del alma. ¿Por qué está la Odisea como está? ¿Por qué no sabe quién es este Cristo? La Odisea cree que es un otro Dios. ¿Por qué se perderá la mayoría? Por indolencia. Por no entender, porque está aquí. Solo Cristo puede purificar el templo del alma. ¿De quién es obra? Pues no nos lo dice en el día de la expiación. ¿Quién obra en el día de la expiación? El sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Ayuno y oración. ¿Algo más? Se santifican, ¿no? Eso es lo que hacen en el día de la expiación. Se santifican. Tipo antitipo. Estudia la palabra. Eso es lo que hace el pueblo en el día de la expiación. Entiende la controversia. Entiende el plan de salvación. Entiende quién es Jesús. ¿Cuál es su obra? Entiende quién es Cristo. ¿Cuál es su obra? Entienden. Se santifican. Se purifican. Solo Cristo puede purificar el templo del alma. Pero no forzará la entrada, dice.
no viene a los corazones como antaño a su templo, antes de pecar Adán, ¿verdad? Sino que dice, he aquí yo estoy a la puerta, este mensaje de la Odisea, ¿no? Apocalipsis 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué llama? Porque el pueblo, en lugar de estar en el lugar santísimo, está en el lugar santo, ¿verdad? Y Cristo desde el lugar santísimo está en la puerta de mi templo y llama, oye, que yo estoy en el lugar santísimo, quiero purificarte. ¿Dónde estás? Lo mismo que Adán en Edén. ¿Dónde estás, Adán? Se escondió. ¿Dónde? Qué pena, queridos. Qué pena no entender. En un solo párrafo lo tenemos claro, más claro agua. ¿Qué sabe la Odisea? ¿Qué entiende la Odisea? ¿Por qué se pierde la Odisea? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Él vendrá no solamente por un día, porque dice, habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. Él sujetará nuestras iniquidades. ¿Qué ocurre después de la boda del Cordero? Porque aquí nos invita. Él vendrá no solamente por un día, sino para toda la eternidad. Es decir, aquí nos habla de la boda del Cordero. Él vendrá no solamente por un día, porque dice, habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. Aquí está hablando de la boda del Cordero, ¿verdad? Dice, ¿qué ocurre después de la boda del Cordero? Él sujetará nuestras iniquidades, echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados, su presencia en este templo limpiará y santificará el alma de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu para toda la eternidad. ¿Algo más, señorías? ¿Necesitamos algo más? ¿Qué le pasa a la Odisea? ¿Por qué no es salva? ¿Por qué la admonesta al Señor? ¿Por qué está en la puerta y yo estoy a la puerta y llamo? ¿Y por qué no le abrimos? ¿Por qué no entendemos? Porque solo Cristo, el Espíritu Santo, la naturaleza divina de la cual se despoja la encarnación, puede purificar el templo del alma de toda falsa doctrina. Pero nosotros creemos en un otro Dios y por eso Cristo no puede entrar, porque este otro Dios es Satanás, que desde el trono del lugar santo reparte su espíritu, la visión de los dos tronos. Y aquí se termina la reflexión, bueno, se terminó antes de este párrafo en realidad. Y para finalizar, dijo Cristo, todavía hay mucha luz que debe brillar del carácter de Dios y del Evangelio de la justicia que es Cristo. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis y iluminará la tierra con su gloria. Les pido, mis queridos hermanos, que profundice todo lo que puedan. Traten de entender. Esta reflexión es oro puro. Oro puro. Estudien. Traten de entender, pero no antes de ponerse de rodillas y pedir a Cristo, a Jesucristo, que a través de su presencia purifique el alma. Necesitamos entender la verdad, purificarnos de toda contaminación del alma. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos acompañe en el estudio, que entendamos la verdad y una vez que entendemos la verdad, hagamos nuestra elección, sirvamos a Cristo, proclamemos la verdad al mundo que perece, porque no queda más tiempo, queridos. Os deseo que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.
Amén.